Buenas noches jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Ok. Listo, entonces vamos a continuar como habíamos indicado la clase de ayer. Sí, tenían hasta el día de hoy 14 horas para hacer las actividades, ¿no? La tarea y el foro. Entonces vamos a hacer la revisión de sus tareas. Ok. Listo, por acá. Movamos esto por acá. A ver, la tarea... Buenas noches. La tarea consistía en que identifique en un taller industrial por lo menos 3 máquinas eléctricas e indique brevemente su utilización y modo de operación. ¿Ya? Identificar 3 máquinas eléctricas e indicar brevemente su utilización y su modo de operación. Vamos a revisar. Ángulo Zambrano Lisbeth. Ok, asignatura, nombre, tarea, fecha, identifique y listo. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar cualquier forma de energía en energía eléctrica o a la inversa. Y también se incluyen en esta definición las máquinas que transforman la electricidad en la misma forma de energía, pero con una presentación distinta, más conveniente a su transporte o utilización. Se clasifican en 3 grandes grupos: generadores, motores y transformadores. Bueno, esta es definición, ¿no es cierto? Definición de máquina eléctrica. Vamos viendo amoladora. Dice, es una herramienta eléctrica y manual. Es una herramienta eléctrica y manual. ¿Cómo es eso? Y está conformada por un motor eléctrico de alta potencia que se encuentra conectado mediante engranajes reductores, y se trata de amoladoras angulares o directamente al eje del motor. En el caso de las amoladoras rectas, es en la punta del eje donde se acopla el disco. Los discos para amoladoras que se utilizan determinan la actividad a desarrollar, o podría pensarse al revés. En realidad, dependiendo la tarea a realizar, se elegirá un disco específico para llevarla a cabo. Sirve para lijar, pulir y cortar ciertos metales. Por lo general se utiliza en materiales como la piedra, cerámica, metal, madera, ladrillo y granito. El torno, máquina herramienta que utiliza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. Tornear es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla u otra herramienta de corte para dar forma. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir y dejar la pieza suave y brillante. Está mal escrito suave, ¿no? El torneado es posiblemente la primera operación del mecanizado. Dar forma a una pieza que dio lugar a una máquina herramienta. Aparte, el torneado se puede utilizar para el ranurado, hacer ranuras en piezas, para cortar, lijar y pulir. ¿Ya? Aquí el torno, pero me está hablando de máquina herramienta. Esmeriladora consiste en un motor eléctrico en el que se acoplan 2 discos y con el que se realizan las diferentes tareas.
Es una herramienta que hace girar dos discos de esmeril para poder afilar, cortar, dar forma, pulir, lijar y rectificar materiales como metal, madera o plástico. Ya. La consulta era, ¿no? ¿En qué taller? Bueno, las fotos, esto es sacado del consultado, ¿no? Esto de aquí, todo es consultado de, porque no le veo que haga relación a ningún taller, ¿no? No sé si está la compañera aquí, Lisbeth Angulo Zambrano. Mm, ¿Me repite, por favor? No la escuché. No sé si algún compañero la escuchó. ¿Cómo le va? Buenas noches. Esta información es sacada del internet, ¿no es cierto? Ya. Pero la instrucción era identificar en un taller industrial, ¿no? Por lo menos 3 máquinas eléctricas. Ya. Ya, no, sí. Ya. Eh, ya, pero la consulta estamos en la asignatura de máquinas eléctricas, ¿no? Aquí la consulta era de, ya habíamos visto en la teoría, ¿no? Tenemos a los transformadores como máquinas estáticas, las rotativas tenemos los motores y los generadores. No hay más, ¿no es cierto? Hay 3 tipos, los transformadores, están los motores y están los generadores. Generadores en un taller industrial. Bueno, de pronto sí puede haber, ¿no? Algún taller que tenga un generador. Cuando se va la energía eléctrica, tenga algún generador. Eso era la parte de la consulta, ¿no? Hay 3 tipos de máquinas eléctricas, ¿sí? Y ver en un taller industrial que tienen. Me hubiera interesado ver si es que en el taller, yo que sé, el taller Los Tres Pernitos, en ese taller industrial tienen un generador. Así se va la energía de la empresa eléctrica, prenden el generador y el taller sigue funcionando. De hecho, hay las motosoldadoras, ¿no? ¿Han visto las motosoldadoras con un motor de combustión? ¿Sí? Un motor de combustión pueden soldar. Hay un generador asociado a un motor de combustión y el generador es una máquina eléctrica. Entonces me hubiera gustado que me digan, ¿no? En ese taller tienen una moto soldadora y ahí está un generador y esa es una máquina eléctrica, ¿ya? Tienen una moladora, claro, ese es un motor, ¿ya? Y es una máquina eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos motor, tenemos generador. Ah, ahí tienen una soldadora eléctrica y ese es un transformador, no son las inverters, son los transformadores, ¿ya? Eso me hubiera gustado que le busquen, ¿no? La solicitud es bien clara, ¿no? Identifiquen un taller, por lo menos 3 máquinas eléctricas. ¿Por qué se ponía 3 máquinas? Porque hay los 3 tipos, ¿no? Transformador, motor y generador. ¿Ya? Y me hubiera gustado que describan brevemente de qué manera le están utilizando ahí, ¿no? En el taller. Ahora, ir a consultar todo lo que hay en un taller industrial, esa no era la actividad, ¿no? Por ejemplo, el torno, si bien es cierto, el torno utiliza motor eléctrico para la parte giratoria, pero aquí la descripción que me hace es más de la máquina herramienta como tal, ¿no? La parte mecánica. Y no estamos en esa asignatura, no estamos en la de máquinas eléctricas. La esmeriladora sí, ¿no? Está muy bien. Creo que en todos los talleres hay una esmeriladora, hay una moladora. Los dos corresponden a los motores eléctricos.
El torno también corresponde al motor eléctrico, pero no me indica, ¿no? Del motor eléctrico, me da la descripción de la máquina herramienta como tal. Entonces, no sé si más o menos ya le entendieron lo que se estaba preguntando, ¿no? Que ustedes sepan identificar los tres tipos generales de máquinas eléctricas que ya habíamos visto en clase. Los estáticos, que es el transformador, y los rotativos, que se clasifican en dos, en motores y en generadores. ¿Ya? Ok. Vamos a revisar el siguiente trabajo. Ok, bueno, máquinas eléctricas, Carrasco Mina José Ignacio, tarea 1, 2 de enero del 2022. Identifiquen un taller, listo, dice, a ver, déjenme ampliar un poquito más que no alcanzo a leer. En vista de que en el lugar donde trabajo es una planta termoeléctrica, unidad de negocio Termoesmeraldas, donde se cuenta con varios talleres, entre ellos uno industrial donde trabaja el ingeniero Freddy Kinga, el mismo que me dio unas indicaciones sobre tres máquinas con las que él y su equipo, que está conformado por un técnico y dos ayudantes, ellos realizan varios tipos de maniobras a diferentes partes internas de varios motores cuando éstas lo requieren. Las máquinas con las que se realiza esta tarea son las siguientes: el taladro de pedestal, la rectificadora plana, la rectificadora BSP30. Para continuar, se ha realizado un breve resumen de su modo de operación y para qué son utilizadas en la planta termoeléctrica Unidad de Negocio Termoesmeraldas. El taladro de pedestal está integrado por las siguientes partes: una base, un mandril, la mesa, la manivela, el mecanismo para el movimiento principal, el motor eléctrico, que es aquí sería la máquina, ¿no? Máquina eléctrica, la columna, el mecanismo de avance. ¿Cómo se opera el taladro de pedestal? Tiene varios beneficios al realizar un trabajo, entre ellos está la precisión de este y la comodidad. En primer lugar, en la parte donde tenemos el mecanismo principal existen varias poleas de diferentes tamaños y una correa. Una correa esta nos sirve, debe ser, para regular la velocidad. Tenemos el mandril, que es donde se colocan las brocas y se cambia según la necesidad. Este mandril se mueve en Y verticalmente. Accionado por la manivela haciendo presión suavemente, también cuenta con una base, la misma que se la puede mover en varias direcciones según el trabajo a realizar. Finalmente, el taladro de pedestal es una máquina herramienta que se utiliza para realizar perforaciones en muchos tipos de materiales. Las imágenes, muy bien. Ese dato de placa está bastante interesante. Sí. Miren, 220 voltios, 50 hercios, 750 vatios. ¿Ya? Aquí va a recorrer a una velocidad diferente porque nosotros tenemos 60 hercios, ¿no? Nuestro sistema de distribución es a 60 hercios. Entonces no va a ser la velocidad de diseño del motor la que va a operar aquí. Dice 1.5 a 16 milímetros. No sé a qué se refiere a esto. 220 hasta 2450 RPM, esa es la velocidad. 60 milímetros, MT2. Ok. La rectificadora plana dice está formada por las siguientes partes: motores de rotación de pieza y de muela, cabezal, mesa, bancada, muela, manivela, mandril. Veámosle la foto. Ah, ya. Ya, a ver, este trabajo era de... No sé si está el compañero aquí. Carrasco, ok.
Listo. En el primero, en el taladro vertical, la máquina eléctrica que usted identifica es el motor, ¿no es cierto? El motor que está aquí. Ya, ¿cuál es la función del motor? Ujú. Exacto, ¿no? Entonces aquí la máquina eléctrica identificada es el motor, ¿ya? ¿Y cómo opera el motor en este taladro? Simplemente el motor eléctrico está unido a través de una transmisión que puede ser engranajes o puede ser correas, bandas, ¿sí? A el otro eje donde está el mandril y es el que hace la perforación, ¿ya? Entonces, esa era la explicación, ¿no? Del modo de operación de la máquina eléctrica, o sea, no de la máquina herramienta, sino de la máquina eléctrica que usted identificó en el taller, ¿ya? Ese sería el primero, correcto. Acá en el segundo, la máquina eléctrica identificada en este rectificador, me dijo, no, rectificador plano FPG. Aquí yo le puedo ver y está por acá. Está por aquí el. Aquí está el motor eléctrico. Entonces, la máquina eléctrica identificada nuevamente es un motor. Ahora sí, ¿qué hace este motor? Ya, solamente le mueve a este de aquí, ¿no es cierto? Al mandril acá, la masa de acá. El resto es mecánico, ¿no es cierto? El resto usted le da manivelas y le coloca y le une y le abre todo lo demás. Entonces aquí el único. Dígame, dígame. A más revolución. ¿Cuál es la muela? Disculpe, yo no soy industrial. A ver, ya. A ver, ya. Esta de aquí es la una, ¿no? De lo que le entiendo. Esta es la que está unida al motor, ¿no es cierto? Y este de acá está unida a otro motor. Ah, no es solamente una que gira y el otro es solamente el apoyo. Las dos giran en este caso. Ah, mire, por ejemplo, esa era la explicación, ¿no? Identificar. Aquí sí le veíamos, ¿no? El motor eléctrico estaba por acá atrás. Por acá estaba el motor eléctrico que le movía acá, ¿no? Y esa era la función de esa máquina, ¿no? Moverle a esta pieza, ¿no? Del rectificador. Lo que no sabía es la otra, ¿no? Que también existía. Listo, esa era la descripción, ¿no? Que debían dar la operación de la máquina eléctrica en esta aplicación. Ok, vamos a ver el otro. Ahí también está el dato de placa. Interesante. Año 2015. 230 voltios, 50-60 hercios. Es independiente. Un HP de potencia a 8000 revoluciones. 6 a 9 bares de presión. Entiendo que es la presión a la que se sujeta las dos muelas, ¿no? La que sujeta a los materiales que van a máquina. La rectificadora BSP30. Ya aquí se identifica, aquí le identifico una máquina eléctrica. Asimismo es un motor, ¿no? Está por acá, este es el uno. Acá adentro. Ah, por acá hay otro. Ya, entonces el del primero que le marqué, ¿qué hace? Este primero de aquí. Ya, ya.
Ya, o sea, como que le traslada a todo este mecanismo. O sea, hace un movimiento de traslación. Ya. Y el que le rectifica sería el motor de acá adentro, donde está alguna piedra, ¿no es cierto? Ok, listo. A ver, veámosle. Ujú. Ya. Ah, ya, la una le va rectificando y la otra le va girando, ¿no? Ajá. Claro, ambos giran. Mm. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Yo sí la escucho, parece que ustedes no la escuchan el video, ¿no? Bueno, en la grabación de la clase la van a escuchar. Ah, es que el otro también tiene motor porque es la piedra, ¿no? Ya, ya, ya. Ok, muy bien, ¿no? Le felicito por la incorporación del video. Muy bien, sí, esa era la idea. A ver, entonces, dentro de nuestra asignatura máquinas eléctricas, usted, yo sé que son varias máquinas de herramientas, pero como máquina eléctrica, la única que se identificó son los motores, ¿no? Solamente motores eléctricos. Ok, muy bien. Esa era la idea, ¿no? Ir identificando qué es motor, qué es generador, qué es un transformador. No sé si de pronto por ahí en ese taller tenían una soldadora eléctrica de las antiguas. Eh, ah, ¿Tienen de pronto ahí en ese taller algún generador de luces para trabajos en campo? Ok, ya claro, esa es la general. Ya. Ok, sí. Muy bien.
Listo, es Cortés, Jama, Jofre, Argenis, Cortés. ¿Cómo es eso? Cortés, Jama, Jofre, Argenis, Cortés. Bueno, dejémosle como Cortés, Jofre nomás. Tarea 1, fecha. Identifique en un taller industrial por lo menos 3 máquinas eléctricas. Indique brevemente su utilización y modo de operación. Máquina soldadora. Antes de soldar hay que limpiar los metales, sacando el polvo, grasa o pintura suelta. A ver, hagámosle un poquito más grande que no alcanzo a leer. Usa una escuadra imantada. Ya, pero este es el procedimiento para la soldadura, ¿no? Aquí, por ejemplo, si la soldadora es eléctrica de las antiguas, la máquina eléctrica identificada, porque eso era, ¿no? Es lo que se quería, identificar por lo menos 3 máquinas eléctricas. Entonces, la máquina eléctrica identificada es el transformador, ¿ya? Y el transformador se utiliza para elevar la corriente. ¿Por qué? Porque con corrientes elevadas es que soldamos, ¿ya? Y de pronto ahí no sé si tenía varias posiciones para la corriente, indicar que en la una posición el transformador me daba tal corriente, en la otra tal corriente, en la otra tal corriente y en la otra tal corriente. Y aquí me está describiendo el proceso de soldadura, que no tiene nada que ver con la máquina eléctrica, ¿no es cierto? Talado de columna. El motor impulsa el husillo por medio de un par de poleas que corren alrededor de una cinta, la cual es altamente resistente. También se puede ajustar en ángulo para realizar agujeros con inclinación. Ya, un motor impulsa el husillo por medio de un par de poleas. Hasta ahí es la explicación de lo que hace el motor, ¿no es cierto? La máquina eléctrica identificada aquí es el motor eléctrico. Y eso ya lo vimos en el trabajo del compañero también, ¿no? El compresor de aire. Ya el compresor de aire funciona convirtiendo la electricidad producida por un motor en aire comprimido a alta presión. Esta presión se puede regular para adaptarla a las herramientas o maquinaria a la que se va a conectar el compresor. Sí, los compresores también no tienen el motor eléctrico, mueven unos pistones que comprimen el aire dentro de un tanque reservorio y le tienen a la presión, a una presión determinada, ¿no es cierto? Ya, entonces la máquina eléctrica identificada aquí en el compresor es un motor, aquí en el taladro también es un motor, y aquí en la máquina soldadora como que no me describe la máquina eléctrica, ¿no? Sino el proceso de soldadura. Un taladro de banco. Es una máquina herramienta, desarrolla movimientos combinados, modo de operación, el taladro. Está sujeto mediante una columna y cuenta con una base. El sistema permite sujetar una pieza, su principal función, hacer agujeros, un mecanismo de graduación. Ya, pero ni siquiera me identifica que es el que utiliza un motor eléctrico, ¿no? La fresadora, máquina herramienta, trabajos mecanizados. Me describe a la máquina herramienta, su principal característica es la elevada velocidad de rotación que alcanza, puesto que puede llegar a 30.000 revoluciones por minuto, lo que significa 10 veces más que un taladro. Modo de operación, corte, avance, profundidad y las partes. Ya, aquí nuevamente la máquina eléctrica que identifica en esta fresadora es el motor, y el motor lo que hace es girarle aquí, déjeme ver, el ¿qué es lo que le gira aquí? La cabeza, paro de la fresadora.
El lucillo debe ser, ¿no? Al que le gira. Ok. El torno. Ya. Y bueno, en este trabajo lo que me describe es a la máquina herramienta. No me identifica la máquina eléctrica, debía decirme. En el, en este talado de banco, la máquina eléctrica es el motor. Y el motor hace girar el mandril con el que se hacen los huecos. Acá en la fresadora, la máquina eléctrica identificada es nuevamente un motor eléctrico y este hace mover el husillo, no sé si ese sea. Y en el torno igual, la máquina eléctrica identificada es el motor y, y aquí donde está, y aquí ni siquiera está el motor. Caja Norton, por acá abajo debe estar el motor. Ya, y el motor hace igual mover el husillo, el plato este de acá, no sé cuál de los dos es, para que trabaje, ¿sí? Era el qué hace la máquina eléctrica dentro de la máquina herramienta. Esa era la descripción, ¿no? Que ustedes identifiquen y vean qué hace el motor eléctrico dentro de eso. ¿Ya? Entonces aquí lo que me está haciendo es describir las máquinas de herramientas y no era lo que se pidió. Vamos. Con el siguiente trabajo. Cuenta ayer conocido carrocerías del Cantón Atacames. Trabajos definidos en ciertas máquinas eléctricas con la autorización del dueño. El taller y con ciertas aplicaciones e indicaciones de ello se puede realizar un trabajo de investigación. Otras máquinas son la soldadora eléctrica, soldadora autógena, soldadora MAC o de alambre. La soldadora eléctrica, la máquina de soldar es una máquina que permite la fijación donde se encuentra la unión de dos materiales. La unión se logra fundiendo ambos materiales. Me describen, ¿no? A la soldadora eléctrica. Los siguientes factores son determinantes para obtener una buena junta en la soldadura eléctrica, electrodos apropiados para el trabajo, amperaje correcto, esto es para el procedimiento de soldadura. Función debe estar compuesta por una serie de partes que a continuación detallamos. La máquina de soldar es la encargada de transformar la fuente de energía en el tipo de energía necesaria para realizar el proceso de soldado. Cable porta electrodo, cable de masa, perillas selectoras de amperaje, botón encendido apagado, permite encender y apagar la máquina soldadora. Ya. No, aquí se hubiera lucido si es que indica, ¿no? Esta máquina soldadora, esta máquina eléctrica, la máquina eléctrica identificada en esta soldadora es el transformador, porque eso es lo que tiene acá. Y si le veía el dato de placa, ahí lo hubiera indicado, ¿no? Incluso hay unas que vienen hasta con el diagrama, ¿no? Entonces, aquí la máquina eléctrica identificada es el transformador, ¿ya? Y aquí se regula los diferentes corrientes, tiene desde 40 hasta 225, me parece, amperios, ya para los diferentes tipos de soldadura. Y eso se obtiene obteniendo diferentes números de relación, ¿no? La relación de los bobinados. Esa era la explicación de qué es lo que hace la máquina eléctrica en este aparato. La otra, la soldadura autógena. Esta ni siquiera, aquí no creo que vamos a identificar ninguna máquina eléctrica. Si ustedes ven, son dos cilindros, ¿no? Dos cilindros, el uno creo que es, no me acuerdo de los gases, pero es gas, son dos cilindros y las mangueras. Esa es la autógena. Aquí yo no puedo identificar una máquina eléctrica. Esta no correspondería, ¿no? Y la soldadora MAC o de alambre
En esta soldadora, ¿qué máquina eléctrica podríamos identificar? Bueno, aquí tendríamos que ir un poquito a la parte interna de la máquina, ¿no? En algún lado en la parte interna debe tener algún transformador. Ya, ese es el uno, por ejemplo. Hay un motor, ¿no? Que le va sacando el alambre. Y hay un transformador eléctrico que es el que produce la parte de la corriente, ¿no? Entonces en esta identificamos dos máquinas eléctricas, un motor y un transformador. Ya, pero eso es lo que debía haber identificado, ¿no? Y haberme dicho cómo funciona. La una me dijo bien, el motor sirve para sacar el alambre. Y el otro, el transformador, me sirve para la parte de la corriente. La soldadora autógena ahí no hay que identificar nada porque no hay ninguna máquina eléctrica que podamos identificar ahí. Y en esta de acá lo que identificaríamos es un transformador, ¿no? Pero no me identificó las máquinas eléctricas. Y ese era, ¿no? Decía clarito, identifique, en un taller industrial identifique por lo menos 3 máquinas eléctricas. No decía máquinas herramientas, máquinas eléctricas. ¿Sí? Entonces ya, ahorita ya les quedó claro, ¿no es cierto? Máquinas eléctricas es un transformador, es un motor o es un generador. Esas son máquinas eléctricas. Y aquí está con carátula. Y esta es matricería, dice la materia. No sé si está aquí el dueño del trabajo, Alfredo Vázquez. Profesor Darwin Revelo, dice. Métodos y características. Esto no es, ¿no? A ver. Por si acaso a este trabajo lo voy a... No corresponde, ¿no? Bueno, queda en la grabación del video. Le voy a borrar porque no corresponde. Parrales Leones, vamos a ver acá. Máquinas eléctricas, esto sí. Máquinas eléctricas en un taller industrial. El taladro de mesa se utiliza para hacer perforaciones. Ya, eso hace el taladro, pero la máquina eléctrica, ¿cuál es la que identificó? Aquí debía haber identificado un motor. Amoladora, ¿es utilizada? No. No me identifica la máquina eléctrica. Esta es la herramienta que ustedes utilizan en el taller, pero el trabajo era de identificar la máquina eléctrica. Y el taladro, 220 voltios. Ya, no está identificándome las máquinas eléctricas, ¿no? Aquí hay otra carátula. También es de estructuras metálicas. Parece que se confundieron, ¿no? Entonces, también voy a proceder a borrar porque esto no corresponde. Ijije Emanuel. Una sierra eléctrica. Ya. Ya, por ejemplo, aquí es interesante, ¿no? Hay unas que son con motor y hay otras que es un transformador que está moviéndose para el un lado y para el otro, para el un lado y para el otro. ¿Cuál de las dos máquinas identificó en esta herramienta? En esta sierra. No sé si está aquí el compañero Quijije José Emanuel. Ya, ok. Listo. No está identificándose la máquina eléctrica, ¿no? Puede ser de los dos tipos. Puede ser que sea con motor, aunque lo más seguro es que sea con transformadores nada más, ¿no? La moladora, ok.
Máquinas, pero me describe, ¿no? Me describe la amoladora, pero lo que quería era que describa la máquina eléctrica. ¿Qué hace la máquina eléctrica en esta máquina herramienta? Y el compresor industrial, ya, ok, bueno, ahí está el motor eléctrico, ¿no? Pero me está describiendo el compresor. Las soldadoras, dices una herramienta. Hay muchos tipos de máquinas soldadoras. Las máquinas de soldar requieren una fuente de energía eléctrica, de combustión o mecánica. Me consultó de manera general, ¿no? Para transformar, como mencionamos anteriormente, estas máquinas manejan mucha energía en forma de calor. Me describe lo que es una soldadora. La moladora es una máquina de bricolage. Bricolage para trabajos pequeños, ¿no? Que dispone de un motor y un juego de engranajes. Eléctrica y manual que cuenta con un motor eléctrico de alta potencia que se usa principalmente para elaborar bricolaje tanto en el ámbito doméstico como industrial. Taladros. Es una máquina que nos permite hacer agujeros. Ya. Pero no me identifica, ¿no? La máquina eléctrica. En el taladro la máquina eléctrica es el motor, en la moladora también es el motor. Y en la soldadora, si es que es eléctrica de las antiguas, es el transformador, ¿no? Pero no me identifica la máquina, o sea, me describe la máquina herramienta, sí, pero no la máquina eléctrica. Tiene carátula, ¿no? La moladora, a ver qué dice. En un taller industrial se puede visualizar muchas máquinas eléctricas, correcto, es lo que se mandó a consultar, máquinas eléctricas, con las cuales se realizan trabajos bajo supervisión y medidas de seguridad para precautelar algún accidente. La máquina eléctrica mencionada es la siguiente. La moladora es una máquina eléctrica y manual. Está conformada por un motor eléctrico de alta potencia que se encuentra conectado a una punta de eje donde se acopla el disco. Ya. Y se acabó. No sé si está el dueño del trabajo. Vázquez Belis Alfredo. No sé si está aquí. No. Solamente está la moladora, ¿no? No hay nada más en el documento. Ok. Listo. A ver. Solamente hay un trabajo, ¿no? Un trabajo acorde a lo que se pidió, en la que se identifican los motores dentro de las máquinas, herramientas que se maneja en un taller industrial. Parece que es el compañero José Carrasco, ¿no es cierto? Entonces, a él le correspondería la nota, la nota máxima. Déjeme ver. Editar, no. Texto. Añadir comentario.
Ok. Y el resto de trabajos no están identificando las máquinas eléctricas, ¿no? A ver, yo me manejo con una nota mínima. Por este primer tarea ya van un poquito conociéndome qué es lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, en los trabajos. Eh, entonces, por esta vez, la primera tarea, la nota mínima, vamos a dejarle en 6. Entonces todos los demás trabajos tendrían 6, ¿no? Todos los que no tengan notas significa que tienen 6, excepto el compañero que sí estaba alineado a lo que se estaba pidiendo, ¿no? Identificar la máquina eléctrica dentro de las máquinas, herramientas que utilizaban en un taller industrial. Ya, entonces vamos a dejarle así. Ya saben, ¿no? Si no tiene notas porque tiene 6, el compañero es el único que estaría con nota. Y en esta tarea le correspondería 10, ¿no? Ok, entonces vamos a... docencia mecánica industrial, inicio de trabajo. Tarea 1, voy a proceder a bloquearle, ¿no? Va a quedar solamente como lector. Hecho. Listo, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a la revisión de la tarea. Ok, listo, vamos con la siguiente actividad que era el foro. También era de hacer la práctica profesional, ¿no? De lo que era la comprobación del campo magnético generado en una bobina. Era el principio básico de un motor eléctrico, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo les fue. Comprobación materiales, procedimiento. Del alambre de abominar y lo enrollé con el alicate. Después de que ya tenía pegadas las bases con el pedazo de madera, procedí a colocar la bobina de 15 espiras y sobre los soportes y debajo de la bobina coloqué el imán y empezó a darle vueltas conectándole la fuente de energía de una batería en cada polo de las bases. Con eso culminé mi práctica. No sé si está Deiner Estupiñán aquí. ¿Tiene alguna foto de su actividad? A ver, bueno, ahorita creo que está bloqueado, ¿no? Si lo tiene a la mano para que lo suba ahorita. Ok, a ver, porque aquí lo que me describe es, bueno, materiales, eso estaba en la misma actividad, ¿no? El procedimiento también estaba en la misma actividad. Aquí lo que había que discutir es si consiguió el alambre esmaltado que pedía en la actividad. ¿De qué calibre era?
El, la batería de cuánto le puso. Ya, ¿y el imán de dónde lo sacó? Ya, hay pequeñas y grandotas, ¿no? ¿De qué tamaño más o menos le? Ya. ¿Y a qué distancia más o menos ya le empezó a girar la bobina? ¿A qué distancia le puso el imán para que empiece a girar? Es que había que el imán había que acercarle a la bobina, ¿no? Y ahí empezaba a girar la bobina, las 15 espiras. Claro, la fuente debe estar conectada, pero el imán es muy importante ver a qué distancia, ¿no? Si el imán está demasiado lejos, la bobina no gira, ¿sí? Y si el imán le pone cerca, hay veces que a la bobina le atrae y le saca de la base donde estaba. Entonces hay que verle exactamente a una distancia considerable en la que le permita solamente el giro. Eso era lo que se debía. Ya, entonces aquí en esta actividad lo importante eran los resultados, ¿no? O sea, los materiales ya estaban dados, el procedimiento también, los resultados son los importantes. Y como les mencionaba, ¿no? Esta es una práctica, bueno, por una parte van comprobando la asignatura que se está viendo, pero por la otra usted está también aprendiendo a cómo tiene que redactar su proyecto de titulación cuando le toque hacer. ¿Ya? Entonces, cuando le toque hacer su proyecto de titulación, también tiene que hablar de resultados, también tiene que hablar de datos, de conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados, las conclusiones? Por ejemplo, cuando esto se hacía presencial, ¿sí? Había muchas veces que con el imán usted le acercaba y la bobina no giraba. Usted tenía que darle un pequeño empujón a la bobina con un dedo y ahí empezaba a girar. Por ejemplo, ese es un resultado. Y eso es lo que se espera aquí, ¿no? Esa era la idea de este foro. Que usted aquí coloque los resultados que obtuvo al implementar la actividad. ¿Ya? Entonces no me está dando ningún resultado, ¿no? Solamente me da el procedimiento, cómo había que armarlo y según eso usted me dice que funcionó. Y no hay nada más, ¿no? Entonces como que está un poco incompleto en esa parte. Vamos a ver el compañero Joshua. Guachami dice, después de haber está horriblemente escrito. Los pasos a seguir del experimento obtuvo una reacción de la bobina no tan fuerte debido a que ésta no obtendrá una fuerza mayor, por lo que no le giré con mis dedos para que la bobina tomara un impulso y se pudiera, dice, desenvolver mediante ella. Y obtení, obtení. No sé si está aquí el joven. Le voy a mandar a hacer planas como en la primaria, ¿no? Con resultado deseado. También está mal para hacer el primer intento. Materiales. Batería de 12 voltios ocupada. Un cuadro de madera, imán, cable, alambres de bobinar y veámosle el video.
Ok. Si vieron en la parte final queda colgando, ¿no? A ver, ahí hay dos cosas. Los cables que está utilizando con los lagartos para unir el circuito es demasiado grueso, ¿no? Le está descargando, le está haciendo demasiada resistencia, o sea, más está consumiendo la corriente en los cables que en la bobina, ¿no? En la bobina del experimento. Entonces, la primera. Y la segunda, que no le jugó con el movimiento. Sí vieron que la bobina se quedó colgada en dirección hacia el imán, lo que significa que el imán le estaba trayendo demasiado fuerte. Por eso era importante mover el imán a ver a qué distancia permitía el movimiento de la bobina. ¿Ya? Ok, entonces ahí le faltó más pruebas, ¿no? Obtener más resultados en cuanto a eso. O sea, lo implementó, lo hizo, pero hasta ahí llegó. O sea, tenía que intentarle un poquito más. Pero sí se evidencia, ¿no? La elaboración de la actividad. A ver, ya creo que le cerré. A ver, ¿qué es esto? Así esta mismo es. Ah, me salí es. Mm, 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 A ver, ¿dónde estamos? ¿A dónde se me fue el foro? Ah, estoy en otra asignatura. A ver, vamos viendo. Aquí estamos. Ya vamos con José Ignacio Carrasco Mina, comprobación. Para este experimento necesité eso y estaba en actividad. Luego de realizar las intrusiones, también voy a mandar a repetir planas ya. Y al poner en práctica el experimento en el primer ensayo no hubo reacción del campo magnético, llegando a la conclusión de que de que se debía a que el imán no tenía el tamaño adecuado, por lo que busqué otro de mayor tamaño y de esta forma ya comenzaba a girar con J, otra plana más, la bobina, pero un poco lento y se detenía. En este en esta coso se debía, en este caso debe ser, se debía a que se agotó la batería por los ensayos realizados anteriormente. En vista de esto utilicé un cargador que tenía un regulador de voltaje incorporado, el cual lo coloqué a 9 voltios y de esta forma ya conectado al soporte de la bobina, esta giró de forma continua sin detenerse debe ser. Vamos a ver el
Ujú. Sí, perfecto. Sí, justamente eso es lo que había que, esos son los resultados a los que me refería, ¿no? Entonces, miren, el compañero hizo un intento con un tipo de imán, le puso otro imán. Lo de la batería es verdad. ¿Por qué? Yo le puedo ver que esos alambres son gruesos, ¿no? Para la batería de 9 voltios debían haber utilizado un cable del mismo calibre del de la bobina. O sea, un alambre fino nomás debían haberlo utilizado para conectar la batería, ¿no? Si cuando ponen alambres más gruesos, le hace resistencia y se les va a descargar rapidísimo la batería. Y súmele a la bobina que también le va a consumir, entonces se va a descargar rápido. Bueno, la alternativa de él fue justamente ver un adaptador, una fuente, que me parece bastante bien. Ahí sí ya no tuvo inconvenientes con los cables, porque ya era una fuente de mayor potencia, ¿no? Y eso es lo que hay. Casi en toda la implementación de esta práctica hay que darle un pequeño impulso, ¿no? Rara vez es en la que el motor empieza a girar automáticamente cuando usted le conecta, ¿no? Más bien hay que hacerle un pequeño movimiento, o sea, el impulso con el imán o con un dedo para que empiece a girar y ahí continúa a girar continuamente, ¿ya? Entonces, esa era la experiencia y los resultados que se querían. Le felicito, ¿no? Está bien hecha la práctica, hizo todo como se pedía y hasta lograr obtener los resultados que se requerían, ¿no? Ojo, eso es lo que se tiene que hacer en un proyecto de titulación también. ¿Por qué? Porque cuando uno lo plantea es una cosa y cuando lo ejecuta es otra. Y toca solventar cualquier inconveniente en el camino, como lo hizo el compañero, ¿no? No hay que darse por vencido, sino llegar hasta formar. ¿Por qué? Porque la teoría dice que eso tiene que girar y de alguna manera tiene que hacerlo girar, ¿no? Y ahí vienen los resultados, ahí viene la experiencia, ¿no? Que era lo que hablábamos en alguna clase. La experiencia acompañada del conocimiento, de la teoría, ahí sí tiene mucho que ver, ¿no? Es bien importante. Ok, listo. Igual está muy bien el trabajo, ¿no? Vamos acá al otro compañero y no hay más. Solamente ha habido dos, tres, cuatro. Cuatro compañeros que han hecho la práctica. Bueno, entonces vamos a revisar acá. José Luis Parrales, Leones, dice: la experiencia que tuve con el experimento fue que se muestra la energía del campo magnético y que al momento de desconectar de un extremo de donde está conectado con la batería, la bobina deja de seguir dando vueltas y se nota un campo magnético, un campo de energía
que se va entendiendo la ley del campo magnético y sus polos norte y sur. Sí, no, a eso me faltó acá, el momento que ustedes tienen la bobina, ya en el un lado se genera un polo como un imán, ¿no? Un polo norte y un polo sur. Entonces, este reacciona con el polo del imán que tienen y por eso va dando las vueltas. Y cada vez que va dando la vuelta, por el un lado es atraído y por el otro lado es repelido. Entonces, le atrae por el un lado y le expulsa por el otro. Le atrae por el uno y le expulsa por el otro. Y eso va generando el movimiento, ¿no? El movimiento mecánico del rotor en este caso. Vamos a ver el video del compañero para ver cómo le fue en su práctica. Bueno, este está sin audio. Ok. También le hizo funcionar, ¿no? Igual necesitaba del impulso para que empiece a moverse. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces no me va a permitir, déjeme ver, borrar, editar. Eh, mm, ¿Dónde está? No.
Ok, bueno, entonces, no, ya se está pasado el tiempo, me parece, por eso no me dejan. Pero, a ver, el compañero José Luis Parrales tendría 10, ¿no? En esta actividad, igual que el compañero José Carrasco, el compañero Joshua Guachamín, vamos a ponerle 8, hizo el intento, pero no llegó, ¿no? A obtener resultados. Y el primer compañero que no tiene evidencia, o sea, no me entrega resultados y tampoco tiene imágenes o evidencia, la nota mínima, lo mismo, ¿no? Por esta vez, la nota mínima será 6. En la siguiente, la nota mínima ya no va a ser 6, ¿no? Será de pronto un 3. Entonces, considerémoslo así, ¿no? No es que tenga la nota de 6, tiene la nota mínima, que para mí va a ser 6 esta vez, ¿no? En la próxima la nota mínima no va a ser lo mismo. Entonces esas serían las calificaciones, ¿no? 6, 8, 10 y 10. Solamente 4 estudiantes me han entregado esta actividad. Entonces ya les colocaré en el seguimiento de notas, ¿no? Un archivo Excel que nos manejamos para ir contabilizando e ir viendo las notas que tienen hasta el momento. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. La revisión del foro. No, no hay consultas. Listo, ok. Entonces se ha hecho la revisión, ¿no? Revisión de la tarea y del foro, las dos actividades que están hasta el momento. Vamos viendo qué otras actividades más toca. Em, bueno, todavía nos faltaría una semana más, sí, para la siguiente tarea. Bueno, igual ya pueden ir adelantando, ¿no? Consulta cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente y potencia utilizando un multímetro y realiza la prueba de vacío de un transformador. ¿Ya? Entonces aquí es de consultar una parte y de hacer una prueba, ¿no? Esa es la tarea número 2, que ya la pueden ir haciendo, consultando e ir investigando, ¿no? Qué es prueba de vacío, cómo hay que medir y cómo hay que hacerlo. Bueno, todavía nos falta revisar esa teoría. Ahí sí vamos a ver, ¿no? Las pruebas, cómo hay que hacerlo, pero si quiere adelantar puede consultar, no hay ningún problema. Ok, entonces, una vez revisado las actividades, vamos a continuar con nuestra clase. Habíamos llegado, déjenme abrir la guía de estudio. Dígame. ¿Cómo es una sola? Son dos. No, cada una es una nota diferente, ¿no? Acuérdese de la socialización del PEA. Tareas corresponde al 20% de la nota, foro al 20% de la nota. Una prueba que se tomará en la última semana del parcial es el otro 20%, ahí está 60, ¿no? 10% es de la participación en clase, ahí estaría el 70%, y el otro 30% es del examen parcial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay el compañero que tendría 10 en la tarea, si es que fuera la única tarea del parcial, él ya tuviera 2 puntos, ¿no? En el foro, que también sacó 10, tendría otros 2 puntos más, ahí ya tendría 4 puntos. De participación en clase, digamos que le pongo el puntaje completo, que sería un punto más, ahí tiene 5 puntos, ¿sí?
digamos que en la prueba se sacó 5 sobre 10. La prueba es 2 puntos más, pero como sacó 5 sobre 10 tiene un punto más, entonces serían, íbamos 5, serían 6. Y en el examen sobre 10, digamos que se sacó 5, ¿ya? Como es la mitad, son 3 puntos del examen, sería 1.5, íbamos con 6, sería 7.5, y esa sería la nota que tuviera del primer parcial, 7.5, ¿ya? Entonces así se van dividiendo las notas, ¿no? Una nota es la tarea, otra nota es el foro, otra nota es la prueba, el test, otra nota es la participación en clase. Lo que sí tiene que ver es lo siguiente, ¿no? Tareas, usted puede recuperar la nota, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos tareas. Pero foros ya no puede recuperar porque foros solamente había uno en este primer parcial. Ya, entonces ya no hay cómo recuperar la nota de foro. La de tarea sí, ¿no? Por ejemplo, al que le fue 6 en esta tarea, él puede mejorar si es que en la tarea 2 saca 10, hace el promedio, ¿no? 10 y 6 son 16 para 2 a 8. Él iría con nota de 8 en lo que son tareas. ¿Ya por qué? Porque se van a promediar las dos notas. Pero en foros no, en foros ya se fue con la nota que se fue, ¿no? Eso tomarán en cuenta. Verán que todo esto ya estuvo indicado desde la primera clase, ¿no? La nota de la tarea, solamente le puse a uno de los compañeros, le anoté en el mismo archivo, ¿no? Le puse nota 10 sobre 10. El resto tiene 6, ¿no? Que es la nota mínima. Eso ya habíamos indicado. Ok, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la polarización, ¿no? Eso ya habíamos visto. Listo, vamos a la clasificación de los transformadores. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Muy amable, gracias. Sí, nomás, por favor. Sí, por favor.
Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces, dentro de las clasificaciones, ¿no? Nos indica que es por el nivel de voltaje o tensión, ¿sí? Por el número de fases de alimentación, o sea, monofásico, trifásico, ¿no? A eso se refiere. Y por el modo de construcción, ¿ya? Entonces, se clasifica de esas tres maneras. Por el nivel de tensión, entonces aquí nos indica que pueden ser transformadores reductores o elevadores. El, el transformador que nosotros vemos acá, el primero, vamos a ver el dato de placa, ¿sí? Ya, el de aparte de arriba dice 0 voltios, 125 voltios, 220 voltios, ya en los tres puntos. Y acá abajo nos indica 0 voltios, 4.5, 6, 7.5, 9 voltios y creo que dice 12 voltios. Ya. Este es un transformador reductor. ¿Por qué? Porque el primario tiene la opción, ¿no? El primario tiene la opción de conectarnos o a 110 o a 220. ¿Sí? Hay muchos equipos, no sé si ustedes habíamos hablado, creo que la clase anterior, unos equipos de sonido que venía en la parte de atrás un interruptor, ¿no? Que decía 110 o 220. Eso simplemente lo que hace es switchar o cojo de este terminal de aquí, conecto al enchufe o le conecto desde la otra pata de acá. Esta pata de 0 voltios es el común, ¿no? Ya, entonces si que cojo del izquierdo al del centro, tengo que conectar a 110 voltios. Y si cojo el de los extremos, conecto a 220. Ese sería el primario. Y el secundario, en cambio, yo tengo salidas múltiples, ¿no? Tengo salidas múltiples de 4.5 voltios, 6, 7, 5, 9 y 12 voltios. Entonces reduzco, ¿ya? El siguiente transformador, y es para aplicación industrial, ya puede ser un elevador, un transformador elevador, ¿no? Ya, por lo que le vemos, bueno, no es tanto del nivel de voltaje, sino es del número de fases. Podemos ver que es un transformador trifásico, ¿no? Es un transformador trifásico, tiene tres bobinados, ¿ya? Pues de acá es elevador, es un ejemplo de un reductor y de la misma manera puede ser un elevador, ¿no? De acá es por el número de fases, este sería un trifásico y por el de construcción, ¿no? Por la forma de construcción. Listo, a ver, nos habíamos quedado aquí entonces, elevadores. Aquí entonces, como pueden ver, la relación de transformación, que era el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, también podemos hacerle relación con los voltajes y la corriente. Sí, la clase de ayer habíamos revisado que la relación de transformación era igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Y es lo mismo que tener la relación entre voltaje del primario sobre voltaje del secundario. O es lo mismo que ponerle la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Ojo que aquí es inverso, ¿no? Aquí es 2, aquí es 2 y acá en la corriente da la vuelta. Acá es 2, ¿no? Entonces, sea con voltajes, sea con corrientes o con el número de vueltas, nosotros podemos sacar la relación de transformación. O viceversa, ¿no? Si ya tenemos la relación de transformación, ya puedo saber qué voltaje tengo en el secundario. ¿Por qué? Porque en el primario voy a conectar a 110. En el secundario ya con la relación de transformación ya veo si es que es elevador o reductor. Por el número de fases de alimentación, como les indicaba, pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos. Aquí tenemos en la figura un transformador monofásico.
Ya tenemos en el primario, vamos identificándole. Bueno, aquí nomás. Aquí tenemos el primario. Acá tenemos el secundario. En el primario tenemos línea neutro, fase neutro, como queramos verlo, 220. Bueno, esto es para el caso europeo. Nosotros en realidad tenemos 110, ¿no? 110. Ya en el primario. En el secundario, en cambio, tenemos 12 voltios. Ya. Entonces estaríamos hablando de un transformador reductor. Pero es monofásico porque solamente tenemos una fase. Una fase y el neutro. Es monofásico. ¿Ya? Este sería el símbolo. Y sus valores correspondientes. Ahora, el transformador trifásico miren, nosotros tenemos 3 fases en el primario y vamos a tener 3 fases en el secundario, pero está constituido por 3 transformadores independientes, ¿no? Vamos a explicar eso un poquito más, ¿ya? Aquí tenemos, si ustedes pueden ver, la línea 1 o fase, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 en el primario. Y si ustedes ven, aquí la fase 1 conecta, aquí vamos a ponerle 1, 1, este sería 2, 2, y este sería 3, 3. ¿Ya? Entonces miren, es un arreglo, ¿no? Es un arreglo. Estos arreglos de aquí vamos a ver, está puesto de esta manera, ¿no? En el primario están conectados de esta manera. Y en el secundario igual. Vamos viendo, si esta sería fase 1, esto sería 1 y esto sería 1. Esto sería 2. Esto sería 2. Y el 3 sería este de aquí con este de acá. ¿Ya? Entonces miren, primario y secundario están interconectados de la misma manera. ¿Ya? Primario y secundario. Ahora, en estas configuraciones de los trifásicos, nosotros podemos tener, ¿dónde está más adelante? Adelantémonos un poquito nada más. La configuración estrella y la configuración delta. ¿Dónde estamos? A ver. Solamente para que no nos quede en el aire esa parte de ahí, ¿no? ¿A qué se refiere con esas interconexiones entre los 3 transformadores? Es que cuando son trifásicos nosotros podemos hacer 2, en realidad son 3. Las más utilizadas es la conexión en Y, la conexión en delta. Pero también hay una conexión en zigzag, justamente aquí. Miren, estas eran las 3 bobinas del primario. Voy a hacerles un poquito más cercano a esto. Esto es lo que vimos hace un momento, ¿no es cierto? El primario, que tenía su bobinado del un lado, y el secundario, el bobinado del otro lado. Si nosotros lo hacemos en esquema, lo que vamos a tener es esto. ¿Ya? Cada bobinado va a tener sus 2 extremos. ¿Sí? Va a tener sus 2 extremos. ¿Ya? Pero la manera como conectamos, como interconectamos, hace un momento estaba así, ¿no? Estaba así, estaba así y estaba esto, creo que así. ¿Ya? Estaba así igual.
algo así, algo así y algo así. Ya, así era la conexión que estaba hace un momento, ¿no es cierto? Esa era una conexión. Pero en realidad nosotros tendríamos estas posibilidades. Conexión estrella, conexión triángulo y conexión en zigzag. Aquí están las tres. ¿Ya? Miren. Entonces, independientemente, ¿no? Hay que interconectar el primario y el secundario. Entonces, yo puedo tener en el primario que sean estrellas. O sea, simplemente interconecto los tres por un mismo punto y ya tengo las otras tres conexiones. Y lo mismo del secundario. O puedo hacer la conexión en triángulo, que era lo que estaba hecho, ¿no? Este con el de acá, este con el de acá y este con el de acá. O puedo hacer en zigzag, ya, interconectando el uno con el otro. Hay esos tres tipos de configuraciones. Vuelvo y repito, los más utilizados son los conocidos como estrella triángulo. Entonces acá, en este ejemplo de la izquierda, tenemos un transformador con conexión estrella en el primario y estrella en el secundario. Es una configuración estrella-estrella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un transformador trifásico tiene tres devanados independientes en el primario y en el secundario. Ya, solamente eso para que no quede en el aire. Luego hemos de retomar esto. Como ustedes vieron, está más adelante. Lo vamos a ver. Pero para que no nos quede en el aire, ¿no? De por qué se interconecta de esa manera acá. Eso, habíamos quedado aquí, ¿no? Entonces, la clasificación, dependiendo del número de fases, es en monofásico o en trifásico. Aquí, por ejemplo, tenemos un delta-delta, ¿no? Primario en delta y secundario en delta. Me parece que se nos acabó la hora. A ver, un momentito nada más. Marco aquí. Listo. Entonces, hemos visto la clasificación, ¿no? Por el nivel de voltaje pueden ser reductores o elevadores. Por el número de fases al que está conectado el primario o el que está alimentado puede ser monofásico o trifásico. Y nos quedaría por ver en cuanto al tipo de construcción, ¿no? Aquí ya pueden ver, el uno es con las bobinas alrededor del núcleo, que es rectangular, o las bobinas uno dentro del otro, dentro de un mismo núcleo, ¿no? Como el que está acá abajo. O sea, hay esos dos tipos. En trifásicos es lo mismo, ¿no? Trifásico, los dos bobinados, el uno dentro del otro, en un ramal independiente, dentro del núcleo. Y esas serían las clasificaciones de los transformadores. Ya, bueno, esta clasificación la revisamos la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta aquí. En la clasificación de los transformadores. No. Ok, listo. Listo, jóvenes. Entonces eso es todo por la clase de hoy. Que tengan una buena noche y nos vemos la siguiente clase, ¿no? Pasen bien, gracias.